En este video vamos a ver las probabilidades utilizando tablas de contingencia. En las siguientes tablas se recogen los resultados de un examen aplicado a varios estudiantes, los cuales son clasificados de acuerdo al tiempo que respondieron. Miremos la tabla. Está una casilla que dice poco tiempo, son los estudiantes que respondieron rápido. Suficiente tiempo, estudiantes que se llevaron buen tiempo en responder el examen, y mucho tiempo, respondieron de último y entregaron de último. Dentro de esas tres clasificaciones están los que aprobaron, y suspenso significa los que todavía no aprobaron, por decirlo así, están todavía que no saben su nota, pero digamos que son los aplazados para que la analicemos mejor. Entonces estamos claros, aprobados en poco tiempo 20. ¿Cuántos aprobaron con suficiente tiempo? 50. ¿Cuántos aprobaron con mucho tiempo? 30. ¿Cuántos están en suspenso que respondieron con poco tiempo? 40. ¿Cuántos están en suspenso que respondieron con suficiente tiempo? 20. Y con mucho tiempo, ninguno. Antes de iniciar a responder estas 5 preguntas de análisis, vamos a hacer una suma. Una suma de los aprobados. Vamos a empezar a sumar solamente los aprobados. Los aprobados serían 20 más los 50 más los 30. Aquí tenemos 100. ¿Cuántos son los que están en suspenso? Serían 40 más 20. Y aquí tenemos 0, sería entonces 60. Si tuviéramos que clasificar, o voy a hacer unas tablitas para que se parezca a la tabla de arriba. Si tuviéramos que sumar esta columna donde dice poco tiempo, tuviéramos 60. Si tuviéramos que sumar lo que tienen en suficiente tiempo, tenemos 70. Si sumáramos verticalmente los que tienen mucho tiempo, solamente serían 30. Si yo sumo estas dos cantidades, me da 160, que representa la cantidad total de estudiantes que hicieron el examen. Si yo sumo aquí horizontalmente 60 más 70 más 30, también son los mismos 160. Tenemos las sumas acá abajo y ya sabemos cuántos son los que aprobaron. No importa si aprobaron en poco tiempo, en suficiente tiempo, en mucho tiempo, pero aprobaron. Entonces, ¿cuántos estudiantes fueron los que aprobaron? 100. Aquí tenemos la probabilidad A, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe? Entonces miremos cuántos aprobaron. 100. Siempre sabemos que abajo va el total, 160. Si mirábamos en los ejercicios anteriores de manera fraccionaria, esta es la probabilidad, solamente tenemos que simplificarla. Podemos sacarle mitad 50, podemos sacarle mitad 80. Y ahí tenemos 5 octavos. La probabilidad de que un alumno apruebe es 5 octavos. Para sacarlo en decimal, pues solamente lo dividimos. 0.62. Entonces aquí tenemos la segunda representación, como lo hemos visto en ejercicios anteriores, y también hay una tercera representación que es en porcentaje. Solamente multiplicamos el 0.62 por 100, que me queda el mismo 62%. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que un estudiante apruebe. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno le dedique poco tiempo y suspenda? Ojo siempre con estas clasificaciones. Tenemos que ver qué dice la pregunta. Pueden haber dos preguntas en una. En el caso del anterior era solamente una pregunta. Ahora miremos que aquí hay dos preguntas. Volvámoslas a leer. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno le dedique poco tiempo? ¿Dónde están esos estudiantes? En la primera columna ahí dice poco tiempo. Ahí hay un 20 de los que aprobaron y un 40 de los suspensos. Volvamos a seguir con la pregunta. De que un alumno le dedique poco tiempo y suspenda. Entonces, ¿cuál de los dos números tenemos que tomar? El 40. Entonces la probabilidad B, la probabilidad del inciso B es 40, ya sabemos por qué es 40, sobre el mismo 160. Entonces tenemos un cuarto. Aquí tenemos la probabilidad en fracciones de que un alumno le dedique poco tiempo y suspenda.
Si lo dividimos para convertirlo en decimal, 0.25. Entonces aquí tenemos la representación en decimal, y para representarlo en porcentaje solamente multiplicamos y me va a quedar 25%. ¿Cuál es la probabilidad? 25%. ¿Cuál es la probabilidad en decimal? 0.25. Y representado en fracción, un cuarto.